Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de biología. Vamos a ver la replicación del ADN y como es un proceso extremadamente largo y para ir un poquito despacito lo vamos a dividir en tres vídeos. Vamos a ver el vídeo 1, el vídeo de introducción. Bien, sabéis que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, los experimentos de Mendel empiezan a ver que hay un factor que se pasa de padres a hijos. Pues bien, a principios del siglo XX, recuerda que en el año 1900 es cuando se descubren las leyes de Mendel, pues a principios de este siglo, la primera mitad de este siglo, se sabía que los genes se situaban en los cromosomas. Hoy sabemos que el ADN está unido a unas proteínas, que son proteínas histónicas y no histónicas, formando la fibra de cromatina de 100 angstrom, 10 nanómetros, que cuando se condensa y se duplica, forman los cromosomas. Bien, pues se sabía que estaba formado por ADN y por proteínas, pero en ese momento se pensaba, ¿quién es la molécula portadora de la información genética? ¿El ADN o son las proteínas? Hoy sabemos que es el ADN, pero en aquel momento las primeras informaciones o primeras evidencias decían que eran las proteínas las que portaban la información genética. El ADN para ellos tenía una estructura muchísimo más sencilla y las proteínas tenían estructuras mucho más complejas, además de funciones muy diversas, entre ellas la función catalítica. La confirmación de que los genes se encuentran en el ADN y no en las proteínas, como hoy sabemos, se debe a varios experimentos. Entre ellos, el experimento que se realizó en el año 1928 por Griffith. Griffith buscaba una vacuna contra la neumonía, una enfermedad provocada por la bacteria Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria presenta dos cepas. La cepa S, que son bacterias virulentas, es decir, producen la enfermedad, que tenían aspecto liso, porque poseen una cápsula gelatinosa de polisacáridos que impedía que el sistema inmunológico del ratón las atacase. Las cepas R eran bacterias no virulentas y de aspecto rugoso. Estas no tenían esa cápsula de polisacáridos y eran capaces de formar colonias rugosas, como las que ves en la imagen de la derecha. Bien, ¿qué hizo con el experimento? Lo primero que hizo fue coger ratones sanos, y a los primeros les inoculó bacterias S vivas, es decir, bacterias virulentas, es decir, capaces de producir la enfermedad. Al poco tiempo se veía que el ratón moría. Cuando se analizaban los tejidos, se extraían bacterias S que estaban vivas. En segundo lugar, lo que hizo fue inocular bacterias S que eran destruidas por el calor. Es decir, que no eran capaces de provocar, por lo tanto, la enfermedad. Comprobó que efectivamente los ratones vivían y que al analizar los tejidos no se extraían bacterias vivas. En tercer lugar, inoculó bacterias R vivas a virulentas, es decir, bacterias que no producían la enfermedad a ratones sanos. El ratón, en este caso, tampoco moría, no se aislaban bacterias de sus tejidos. Y por último, lo que hizo fue inocular bacterias S muertas por el calor, pero que las había mezclado con bacterias R vivas. Acuérdate que las bacterias S muertas por el calor y las bacterias R, ninguna de las dos producía la muerte de los ratones. Pero en este caso, cuando se añadían las dos poblaciones de bacterias, los ratones morían. Quedaba analizar los tejidos y sorpresa, cuando se analizaban los tejidos aparecían bacterias S vivas en sus tejidos. ¿Qué conclusión sacaron de este experimento? Bueno, pues la conclusión del experimento fue que en las bacterias muertas, en la cepa S, que habían sido muertas por el calor, existía algo a lo que llamaron principio transformante, hoy sabemos que es el ADN, que era captado por esas bacterias vivas avirulentas de la cepa R y por lo tanto se transformaban en virulentas. La confirmación del experimento llegó años después, en el año 1944, con Avery, MacLeod y McCarthy. Estos científicos trabajaron con cepas R y comprobaron que cuando añadían ADN de las bacterias S se producía la transformación. El experimento lo puedes ver en detalle en el libro de texto. Bien, con todo esto, la conclusión era que el ADN era entonces el material genético en bacterias. Años después, en el año 1952, se demostró que era el material genético para el resto de los organismos. Por lo tanto, era el ADN y no las proteínas los portadores del material genético. Vamos a ver el concepto molecular del gen. Hoy sabemos que, según la genética clásica, un segmento de ADN de longitud variable contiene la información
para un determinado carácter. Por ejemplo, el color de pelo, el color de ojos, la forma de las orejas, etc. Y que esto es debido a una proteína específica. Bien, un experimento muy famoso realizado por Biddle y Tatum con un hongo llamado Neurospora crassa comprobaron que si se alteraban la secuencia de nucleótidos de un gen se provocaba la deficiencia de una enzima. Se estableció así el paralelismo que existía entre los genes y las enzimas, con una teoría que denominaron la teoría un gen, una enzima. Por lo tanto, se concluyó que un gen contiene la información para la síntesis de una enzima determinada. Pero nosotros sabemos que las enzimas son proteínas, por lo tanto, podemos decir que un gen, una proteína, o como un gen, un enzima. También sabemos que hay proteínas, y por lo tanto que hay enzimas, que están formadas por más de una cadena polipeptídica. Por lo tanto, el concepto de gen había que reformarlo y decir que un gen contiene la información para una cadena polipeptídica. Hoy sabemos que una proteína o enzima está formada por más de una cadena polipeptídica y que cada gen, ¿vale?, contiene la información para eso, para la síntesis de una proteína. Actualmente un gen se entiende como una agrupación funcional de secuencias de ADN o ARN, recuerda que hay virus que no tienen ADN, como el SARS-CoV-2, que codifican un conjunto coherente y específico de productos funcionales, es decir, ARN y proteínas.